120 nos pueden ver en nuestra tele. Darcy, don Juan, William, profesor Quijano, compañeros. Después de ver lo de ayer, que muchos podríamos interpretar como una dilación, una estrategia de dilación, tuve otro momento de epifanía y reflexión en mis horas de conducción camino a casa, después del trabajo. ¿Y sabe qué pienso, profesor? Pienso que esta investigación debe avanzar, pero que de ninguna manera, y repito, de ninguna manera debe terminar en la suspensión o retiro de Gustavo Petro del cargo. Le voy a decir por qué. Creo que Gustavo Petro es el presidente de Colombia y así la justicia y la ley y la constitución, todo, señale que eventualmente debe tener una sanción con la salida de su cargo, tiene que terminar su periodo de gobierno. Porque, y siguiendo un poco lo que el profesor Quijano ayer nos daba a entender en otros casos, se le victimizaría y se le haría un héroe. Una sanción más allá de lo económico a Gustavo Petro en el caso de su campaña, de la posible, eventual, probable violación de topes electorales, sería una crucifixión que lo llevaría a la eternidad en el poder vía directa o indirecta persona. Sería el mejor regalo político que se le puede entregar a Gustavo Petro, porque de alguna manera validaría ese discurso mentiroso que multiplican sus redes y medios de decir que el establecimiento y las corbatas y los ricos y el país y no sé quién lo quiere tumbar. Colombia ya habría cometido, o mejor, cometió el error, en mi opinión, de haberlo elegido. La destrucción económica es evidente. Los casos de presunta corrupción son rampantes. Los escándalos que emanan del gobierno son infinitos. El nivel de agresividad y violencia que generan las bodegas pagas y los canales pagos del gobierno están rompiendo la nación. Pero eso es un sapo que nos tenemos que comer. Es un sapo que ya nos tenemos que comer. Abortar este gobierno sería darle una válvula de escape y un permiso perenne de permanencia a un grupo político de extrema izquierda y de tintes relacionados como el M19 para que nos gobiernen para siempre. Así que, como cuando usted comete un error, ya entró, ya salga. Pero si se empieza a devolver, cometería un error aún más grave. Eso fue lo que pensé. No sé si ustedes piensan lo mismo, profesor don Juan, Darcy, compañeros Williamson. ¿Sabe, Luis Carlos? Bueno, y saludando al doctor Juan, que apenas llegó, ¿no? A trabajar hora y media después. Pero sabe cuenta de las papas en la autopista. Pero pues, las papas, los tubérculos, porque los papas bombas, los tubérculos. Oiga, Luis Carlos, pero sabe que usted tiene razón y un hashtag que debería posicionarse es que el presidente termine. Así como debe terminar su mandato Federico Gutiérrez en Medellín, no tentársela por la presidencia. Carlos Fernando Galán, no tentársela por la presidencia. Es decir, las personas que son elegidas popularmente tienen que terminar su mandato. ¿Por qué? Y conociendo como la manera de ser del presidente es que buscará, como usted lo plantea, Luis Carlos, martirizarse para lanzar una campaña por interpuesta persona, incluso las personas que irán al Senado por el Pacto Democrático, con un eslogan: no nos dejaron, Luis Carlos. Ese no nos dejaron es el eslogan más falso. ¿Por qué? No ejecutan presupuesto, no han hecho obras, se llevan un poco de plata en corrupción, no tienen personajes idóneos para gobernar
gobernar y el no nos dejaron acudir a esas masas resentidas, masas necesitadas, personas que aún están en estado de pobreza, de miseria, que ellos mismos en su gobierno no han logrado sacar. Ese no nos dejaron, es ese cartel que hay que quitarles. Claro que los dejamos, llevamos 25 meses dejándolos gobernar y han sido incapaces. Si llevamos al presidente Petro a que lo investiguen todas las cortes y que tal, él va a decir, no nos dejaron. Sí. Y graduarlo de mártir seguramente es lo que se busca. Pero miren, Carlos, es lo mismo, son las lecciones, perdón, doctor Juan, son las lecciones que no aprendimos del pasado. Eso sería repetir el pasado. Si al señor Gustavo Petro no lo hubiera suspendido la Procuraduría, destituido la Procuraduría del señor Ordóñez en su momento, de Alejandro Ordóñez en su momento, seguramente Gustavo Petro no sería presidente hoy en día. ¿Por qué? Pues porque lo que habría quedado de él es una muy mala administración en la alcaldía de Bogotá, pero en cambio lo que quedó de él fue el balcón, la martirización, la CIDH, los fallos que le quitaron una cantidad de herramientas a la Procuraduría. Eso fue lo que quedó y eso fue lo que catapultó a Gustavo Petro a que fuera presidente en el 2022. Luis Carlos, yo coincido con unas cosas, pero lo veo con un matiz distinto. Sí, señor. Y es el siguiente. Quien no ha dejado a Petro gobernar se llama Gustavo Petro. Quien no ha dejado a Petro tener éxito en el gabinete se llaman los ministros de Petro. Quien acusó a Petro se llama Armando Benedetti, se llama Nicolás Petro, se llama Juan Fernando Petro, se llama Olmedo López nombrado por Gustavo Petro, se llama Sneider Pinilla nombrado por Gustavo Petro. Aquí no ha sido la oposición, sino que ha sido el propio Gustavo Petro, sus ministros y sus más allegados, los que se han encargado de destruir la oportunidad que tenía la izquierda democrática de Colombia de hacer un gobierno ejemplar. Ellos destrozaron su gobierno. Por otra parte, si hay unas leyes que establecen unos topes, violar esos topes quiere decir, si eso es lo que prueban, que ganó con trampa. Y Colombia no puede aceptar que se gane con trampa y no pase nada. Entonces lo que yo creo, y se va a victimizar, sin duda, ya se está victimizando. Lo destituyan o no lo destituyan, ya se está victimizando. Ya están diciendo que es que no lo han dejado gobernar cuando son ellos mismos. Lo que no se le puede pedir hoy al Estado de Derecho es que no adelante los procesos, porque el señor va a empezar a llorar y porque entonces nos van a hacer unas marchas y porque se va a victimizar. No, es que también aquí falta oposición, Luis Carlos, y le faltan calzones a los líderes de la oposición para exigir que se cumpla la ley. Ahora, para ser realistas, lo que creo es que los tiempos no van a dar para sacarlo. Los procesos no se pueden parar. Si las pruebas están en el Consejo Electoral, van a tener que llegar hasta la aplicación del artículo 109. Pero a paso de tortuga, como se mueven las investigaciones, esto se va a fallar después del 2026. Entonces, Petro va a terminar, pero las investigaciones no pueden parar. Don Juan, tiene usted toda la razón. Pero es que usted tiene toda la razón, don Juan. Pero de pronto yo estoy pecando por utilitario. ¿Qué le conviene más al país? Don Juan, usted tiene toda la razón en lo legal, tiene toda la razón en lo jurídico, tiene toda la razón en lo constitucional. Discúlpeme si soy muy utilitario, pero creo que no podemos seguir como nación dejando que este cáncer crezca. La mejor manera de extirpar este cáncer es tomarnos esta medicina que nos sabe a cacho. Nos quedan 2 años de destrucción de país. Ya nos metimos en esto, terminemos esto. No le demos papaya a este señor para que salga y diga, me tumbaron, me victimizaron. La izquierda, hoy yo estoy siendo víctima de eso, ¿no? La izquierda es especialista de victimizarse. Sí. Insultan, atacan, golpean, y cuando se les dice algo que puede herir su susceptibilidad, que es infinita, la convierten en un capital político para aniquilar, destruir, eliminar a sus contrincantes. Entonces, yo creo, con eso termino, que si le damos ese ápice, ese pedacito como país los colombianos, a estos señores para que se revictimicen, caramba, nos quedamos con ellos para siempre. Luis Carlos, yo estoy
100% de acuerdo con ustedes en que él se va a victimizar más. Y estoy 100% de acuerdo en que no puede salir por un camino que no sea institucional. O sea, yo rechazo todos los caminos de hecho para sacar a Petro. Eso que dicen que el golpe de Estado, que el golpe blando, todo eso hay que rechazarlo. Totalmente. Eso es inaceptable. Pero cuando se trata de que opere la ley con las sanciones que la ley prevé por violación de las condiciones de campaña, yo creo que la investigación debe seguir. Pero le repito lo que le decía antes, siendo práctico, yo creo que usted tiene razón, que es mejor evitarle un escenario de victimización, pero eso se lo van a dar los largos tiempos del proceso. Es que fíjense que ya vamos por el tercer año de Petro y apenas esto que se discute del Consejo Electoral apenas está empezando. O sea, apenas estamos discutiendo 3 años después si el señor va a ser objeto, si la campaña del señor presidente va a ser objeto de una investigación formal. No le podemos quitar el título que se ganó Gustavo Petro, ya es irreversible. El peor gobierno de la historia de Colombia. Si lo sacan, pues le van a quitar ese título. Ya se ganó la Champions League del peor gobierno de Colombia. Ya no hay nada que hacer. Tiene que cruzar la meta así sea gateando. Ya se ganó ese remoquete. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Yo estoy de acuerdo, Luis Carlos, con el doctor Juan. Sí, señor. Y si Gustavo Petro se tiene que caer por haber violado eventualmente los topes de la campaña, porque es lo que establece la ley. Y se va a victimizar con cualquiera de las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, porque ahí están montados en la campaña presidencial del 2026. Ese ha sido el proceder político del hoy presidente Gustavo Petro. Siempre se ha mantenido de esa manera. Lo que no puede permitir el país es que si este gobierno llegó ilegalmente al poder, se mantenga en el poder, así las instituciones legalmente establecidas se lo hagan ver en lo que debe pasar en los próximos 15 días. Yo sí creo que si aquí se violaron los topes, tiene que pasar lo que tiene que pasar, y es que se sancione la campaña por parte del CNE y que ésta eventualmente le pida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que le haga un juicio político al hoy presidente Gustavo Petro. Ese es el escenario probable al que estamos sometidos. Y si debe pasar, debe pasar. Así se victimice, así haga campaña sobre eso, debe ocurrir. William, pero con eso lo dejas para siempre. Hay que entender esto. Yo estoy de acuerdo con los dos, que la ley es para todos, por supuesto. Ni más faltaba. Yo creo en el Estado de Derecho. Pero creo más en Colombia. Es más, me iría un paso más adelante. Don Juan, hagamos esto. Hacemos una reunión en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo llenamos. Invitamos a varios personajes del mundo. Invitamos al presidente Gustavo Petro y le entregamos una Champions League. Que diga, el peor gobierno en la historia de Colombia. Y listo. Y ya él con ese premio, que ya lo tiene, ¿cierto? Ya lo tendría en sus manos, la orejona del peor gobierno en la historia. Ya, con la orejona. Nos olvidamos de esto. Y le decimos al Congreso, usted no le pase nada a ese gobierno. No le pase absolutamente nada. Nada. Nada, porque nos sigue destruyendo el país. Señores de las Cortes, revisen todo eso con mucho cuidado y si tienen que tumbar lo que tienen que tumbar, túmbenlo. Y al señor lo dejamos gritando, trinando, insultando, vilipendiando en Palacio. Es que muchas veces me pregunto si esta cacofonía o este ecosistema que tenemos nosotros de medios de comunicación, redes sociales, discurso político, lo seguimos alimentando en beneficio de un gobierno que nos está destruyendo. Si ellos ya saben cómo sacarle provecho al mecanismo, ¿para qué seguimos dándole el mecanismo? ¿Para qué seguimos? Ignorémoslo. Démosle el título del peor gobierno en la historia reciente de Colombia y lo ignoramos. Eso se llama ser Perú. Eso es Perú. Tienen unos gobiernos nefastos después de que llegó Alberto Fujimori en el 90. Pero el país entendió que no podía caer en la dinámica que había implantado Alan García en 1985.
Lo ignoraron. Listo. De ahí después de Fujimori llegaron trinos y troyanos, ¿no? Buenos, regulares y malos, más malos que buenos. Y los ignoraron. Que llegó el Chino Toledo, vamos creciendo el 7%. Que llegó otra vez Alan García, vamos creciendo el 7%. Que llegó el profesor analfabeta, vamos creciendo el 7%. Que digan lo que quieran, pero lo dejamos al señor como a los loquitos contra la pared insultando a todos los que tienen que insultar y vamos para adelante. Pero no podemos abortar la Champions League que se acaba de ganar del peor gobierno en la historia de Colombia, creo yo. Pero en Perú los gobiernos se caen, Luis Carlos, y aquí si las instituciones funcionaran y si se encuentran evidencias de que se violaron los topes de la campaña, este gobierno tendría que entrar a un juicio político en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones. Claro, la historia cuenta otra cosa. No pasó en el gobierno de Samper, a pesar de todas las evidencias que había, no se cayó. Y no ha pasado en gobiernos anteriores. Pero yo creo que hoy Colombia es distinta, hoy Colombia es otro país y hay instituciones fuertes. El peor castigo para esta gente no es la cárcel. Esta gente, muchas de estas personas han estado en la cárcel, han estado en la irregularidad, han sido miembros de grupos al margen de la ley. El peor castigo para esta gente es no elegirlos, es no darles lo que quieren, lo que han deseado toda la vida, que es el poder. Y las dinámicas que les estamos jugando los tienen en el poder. Hay que cambiar el juego. Es que yo sí creo eso, Luis Carlos. La única forma de solucionar este problema es castigarlos electoralmente. Que pierdan con las reglas de juego. Es decir, que saquen 2 senadores, es decir, que saquen, 4 representantes, que no ganen alcaldías y que pierdan la presidencia. ¿Por qué? Porque este tema es de ideas políticas, de gestión y desarrollo. El creer que este tema es abortarle su proyecto político, no, el proyecto político se aborta solo. Hoy, profe, sí, las reglas de juego dicen que quien viole los topes de una campaña pierde. Ya aprendieron a sacarle provecho a las reglas del juego, William. Pierde el cargo. Pero es que están en evidencia también esa jugadita que le están haciendo a esa norma. Colombia tiene que cambiar, Luis Carlos, en el sentido de que los colombianos no son conscientes ni evalúan bien el ejercicio de sus funcionarios. ¿Por qué Bogotá, que tradicionalmente ha tenido muy buenos alcaldes, el caso de Enrique Peñalosa ha tenido unos muy malos, pero por qué premiamos con la presidencia a personajes que han hecho muy mala gestión? Léase, Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, fue una alcaldía bastante mala y deficiente. La alcaldía de Claudia López ya está en las encuestas punteando, es decir, ¿cuándo los colombianos aprenderán? Y este episodio, este lapso, este cuatrienio de Gustavo Petro tiene que enseñarle a los colombianos que tienen que juzgar por las experiencias de cómo mandaron. Tal cual. Pero si lo abortamos ahí a la medida, pero mire, los tiempos los dijo el doctor Juan, mire, esa vaina del Consejo Nacional Electoral, eso por lo menos demora 2 años más y Petro ya ha salido para entonces. Señora, usted que me está escuchando y nos está escuchando, la sanción que más le duele a este gobierno de poca ejecución, de escándalos de corrupción, de incompetencia, de falta de preparación, de división, de violencia. El verdadero castigo lo tiene usted en sus manos. Usted. ¿Sí? No lo tiene la Procuraduría. Van a elegir seguramente un amigo del gobierno. No lo tiene la Procuraduría. No lo tiene la Contraloría. No lo tiene la Fiscalía del gobierno. No lo tiene la Defensoría del Pueblo del gobierno. No lo tienen las instituciones. Ellos ya aprendieron a jugar ese juego y a ganarlo. ¿Sabe dónde se gana ese juego? ¿Sabe cómo nos sacamos esto? Con usted, señora, siendo serio el día de los votos. Y le estoy hablando al señora, que no sale a votar porque llueve. Pero le estoy hablando en específico y con mucha vehemencia a aquel colombiano que vende su voto. Porque estamos en estas también por su culpa, señora. Usted hoy, que ve cómo su salud se destruye, cómo ve que se roban las cosas, cómo ve y está cansada de todo lo que está pasando, es su culpa. Porque usted vendió su voto. Y sí, entendemos que tiene un problema económico y que ese día le dieron 50,000, 100,000 pesos. Claro, eso soluciona un montón las cosas. Pero sometió al país a una destrucción sistemática que lo está afectando a usted.
Pregúntese usted, señor, señora, que vendió su voto, o usted que no salió a votar, pregúntese si su vida hoy es mejor que hace 2 años. Pregúntese. Sí, mi vida es mejor. ¿Tiene usted mejor salud? ¿Tiene usted mejor educación? ¿Tiene usted mejor economía? ¿Es más seguro en su barrio? Pregúntese. Y si la respuesta es negativa y usted votó por este gobierno, ya sea porque le pagaron, convencido o no salió a votar, pues tiene usted la culpa. Y tiene usted la oportunidad de que en la próxima ronda, que en el próximo gobierno, en el próximo ciclo electoral, esto no vuelva a suceder. Pero tome usted responsabilidad, cartas en el asunto. Y la carta en el asunto está en el ejercicio democrático, en salir en las calles a votar. Ese es el verdadero ejercicio